Hola, muy buen día, espero que se encuentren muy bien. Hoy nos encontramos con el profe Ronald y quien les habla Edgar Coswell. Hoy vamos a hablarles un poco de los modelos curriculares, la flexibilidad curricular y lo que es el currículo. Estos son conceptos muy importantes para la educación y hoy vamos a comentarles un poco por qué. Bueno, entonces vamos a empezar por el primer concepto, que es el currículo, y algunas concepciones desde diferentes puntos de vista. Vamos a empezar por una visión que es de un autor que es Miller. Miller nos dice que el currículo no es un concepto abstracto, sino que exista por fuera de la experiencia humana o un documento ingenuo o neutro. Es una forma de organizar un conjunto de prácticas educativas que tienen un lugar en un tiempo y espacio determinados y con personas concretas. Allí Miller nos está mencionando que el documento o de pronto el currículo que menciona los contenidos y las temáticas que van a tratarse en un curso, en un espacio de formación, no es neutro, sino que tiene una intencionalidad y detrás de eso, pues digamos que hay toda una construcción social de lo que se quiere y se espera que las personas puedan aprender, experimentar y puedan, digamos, llegar a ser. También hay otra concepción bien importante para nuestros modelos educativos en Colombia y es la Ley General de Educación, promulgada en 1994, que todavía sigue vigente y desde donde se concibe el currículo como un conjunto de criterios, planes de estudio, programas, metodologías y procesos que contribuyen a la formación integral y a la construcción de la identidad cultural nacional, regional y local, incluyendo también los recursos humanos, académicos y físicos. Desde esta perspectiva, digamos que está muy relacionada con la institucionalidad, con la identidad nacional, con el ser, digamos, parte de un territorio, parte de un país, y que eso, pues, digamos que pueda promover el mismo desarrollo del país, ¿cierto? Los contenidos, las temáticas que están detrás de los planes de estudio, pues que lleven a la generación y construcción de país. La última concepción que les queremos presentar es la de Sánchez, y él menciona que el currículo es una herramienta de trabajo para los docentes en la que se propone aspectos materiales, recursos educativos y conceptuales para la práctica educativa con el fin de facilitarla y aportar soluciones a los diversos problemas. Digamos que aquí cambia un poquito la mirada y se centra más en los materiales, en los recursos que apoyan al docente. Acá el centro se pone es en el docente y la actividad que desarrolla con sus educandos. Este ejercicio, digamos, o esta percepción ya se centra más en la práctica educativa del enseñar y el aprendizaje, y el docente pues es quien lleva el currículo a la práctica. Dale, profe. Muy buenos días para todos. Quien les habla, el docente Ronald Salamanca. Profesor Edgar, muy buenos días. Gracias por ese marco que nos ofrece frente al currículo y esas tres concepciones que son muy importantes. A continuación, les voy a compartir con ustedes dos conclusiones bastante relevantes frente a la definición de currículo. La primera de ellas, el currículo debe estar dirigido a la construcción conjunta entre profesores y estudiantes a través de la praxis, buscando la transformación. La acción y la reflexión, la teoría y la práctica se unifican en un proceso dialéctico. Se genera un enfrentamiento entre estos ante la realidad objetiva en la cual vive y se desarrolla, y la fuente para la selección de los contenidos es la propia realidad social dentro de la cual se enmarca la escuela. Bueno, una conclusión de suma importancia, ya que a pesar de que el currículo salga del Ministerio de Educación, ¿sí? A pesar de que salga promulgada a partir de una ley, este debe de alguna manera adaptarse al contexto, en este caso de la escuela, del sitio en donde se está haciendo la práctica educativa. Y lo más importante, profe Edgar, y los que nos están escuchando, es que siempre mantenerse un diálogo entre la teoría y la práctica.
en este fin para construirse lo que sería un real aprendizaje. No puede solamente llenarse el estudiante de conceptos, de elementos que no los pueda colocar a la realidad de su contexto y obviamente a la transformación de su propia realidad. Eso es fundamental en cuanto al desarrollo de un buen currículo. Como segunda conclusión está, un docente debe familiarizarse con las concepciones curriculares, puesto que en el ejercicio permanente de su labor, su responsabilidad no solo radica en preparar, organizar y transmitir unos conocimientos propios de su saber, sino formar personas integralmente, personas comprometidas con una sociedad necesitada de profesionales que proyecten su futuro en bien de la comunidad. Bueno, esta conclusión da un alcance mayor a la primera que se dio hace unos minutos, y es que el currículo no puede quedarse como sucede en algunos años, y es que se valoraba al estudiante por la cantidad de conocimientos teóricos que tenía. Hoy en día el currículo tiene que estar familiarizado a la transformación social, en la cual el estudiante toma sus conocimientos y los logra colocar allí en la realidad para que su contexto, sus adversidades, alguna manera sus circunstancias eh, que derivan de pronto en falencias en su calidad de vida puedan ser mejoradas a partir de ese conocimiento. Y ahí se forma un elemento muy importante de lo que es el docente. O sea, el docente no puede convertirse en ese elemento pasivo en la cual sencillamente cumple unas metodologías que da el currículo. Por el contrario, ¿sí? Debe tener la concepción de que es un elemento activo, un elemento transformador en, en el estudiante. Y obviamente indicarle a él que los conocimientos que se le acaban de transferir son vitales para su realidad. Gracias, profe Eder. Vale, perfecto. Entonces continuamos con la siguiente. Bueno, entonces ahora vamos a hablar un poco de las concepciones de la flexibilidad curricular, ¿cierto? Entonces partimos de esas definiciones de lo que es el currículo. El currículo, digamos que establece unas formas, unas metodologías y unos contenidos para que sean, digamos, los que guíen el proceso educativo, pero teniendo en cuenta que hay una diversidad de estudiantes, cada uno con sus propias necesidades y requerimientos, se ha llegado, digamos, a una concepción de que el currículo también debe ser flexible, adecuándose a las necesidades de cada uno de esos estudiantes, de esos educandos, ¿cierto? Entonces, por eso hoy hablamos de la flexibilidad curricular, cómo el currículo se adecua a esos requerimientos, a esas necesidades o a esas particularidades, y no al contrario, que el estudiante, el educando, sea quien se adecue, ¿cierto? Porque pues hay diferentes formas de aprender, hay diferentes formas de comprender el mundo y la realidad, y pues así mismo se asumen esos aprendizajes. Entonces acá tenemos tres definiciones de lo que es la flexibilidad curricular. La primera de agregar nos menciona como un elemento articulador en la modernización y o adecuación de la infraestructura en el cambio de los modelos pedagógicos, en las nuevas formas de actuación del profesor frente a sus alumnos, en la renovación de los contenidos curriculares, en el fortalecimiento de la investigación e interdisciplinaridad. ¿Cierto? Digamos que acá él ubica, por un lado, en la infraestructura, por otro lado, en los modelos pedagógicos y por otro, en los contenidos que se van a llevar a cabo, y pues digamos que estos contenidos muy asociados a la investigación, es decir, a la creación del conocimiento, pero que esta creación del conocimiento tenga un diálogo interdisciplinario y que los diferentes campos del saber contribuyan a esa formación de los educandos. Por otro lado, Duke y Loren nos mencionan que un currículo es flexible cuando comprende la diversidad de los escolares, sus intereses, necesidades, estilos cognitivos y ritmos de aprendizaje. Acá Duke y Loren lo centran más en esa capacidad que tienen los educandos de aprender, de asumir esos conocimientos y de ponerlos en práctica. Por último, Giraldo nos menciona que la flexibilidad curricular es entendida en distintos
programáticos como la posibilidad de replantear estrategias, modificar algunos contenidos y reorganizar los espacios de conceptualización. La superación de una práctica académica caracterizada por la rigidez y el aislamiento. Decir que antes, cuando, digamos, no se tenía esta percepción tan amplia de la flexibilidad curricular, los currículos eran muy rígidos y no permitían de pronto estudiantes o educandos que tuvieran otras necesidades, otros requerimientos, otros ritmos, otros estilos de aprendizaje, pues se pudieran adecuar y pudieran estar en un espacio de formación. Hoy en día, pues vemos que las instituciones educativas propenden por la inclusión, la integración de diferentes personas, independiente de sus discapacidades cognitivas, discapacidades físicas o cualquier barrera que tenga para el aprendizaje. Hoy estamos rompiendo con todas esas barreras del aprendizaje. ¿Sigue, profe Ronald? Profe Edgar, muy amable. Bueno, sumándose a los conceptos que tú nos acabas de compartir, dos conclusiones que nos permiten de alguna manera ya apropiarnos más del concepto de flexibilización curricular. El primero de ellos, los docentes, instituciones educativas deben abrir la posibilidad para replantear las estrategias. Estas deben estar centradas en los intereses y motivación por el aprendizaje, identificando las habilidades y posibilidades que tienen los educandos. Un currículo flexible es también una posibilidad para democratizar el acceso a los procesos educativos, los cuales está al alcance de todos sin barreras para aprender. Esta conclusión está muy alineada a lo que el profesor Edgar acaba de mencionar y es fracturar las barreras que hace algunos años los currículos rígidos no permitían y de alguna manera esa adaptación de ciertas personas eh, con ciertas características diferenciales no podían acercarse al aprendizaje. Entonces, hoy por hoy, esa flexibilidad curricular permite que el aprendizaje esté al alcance de todos y eso es supremamente importante. Y cuando está al alcance de todos, la democratización educativa ya se hace más real. Y la segunda conclusión, los entornos educativos en la actualidad se orientan a potencializar las habilidades y la diversidad de los educandos. Es una tarea primordial de los educadores e instituciones educativas identificar las barreras para poder generar estrategias para superarlas y a la vez acoplarse a los estilos cognitivos y ritmos de aprendizaje, cerrando las brechas de exclusión e impulsando la participación activa de los educandos más allá de sus limitaciones. Importante conclusión en qué sentido, que hace algunas décadas, bueno, y hoy por hoy en algunas regiones del país, el docente, aún siendo rígido en el cumplimiento del currículo, no observa de manera activa a sus educandos. Entonces trata de forzar el aprendizaje de ciertas personas que obviamente presentan características diferentes. Entonces la flexibilidad curricular hace un llamado a la innovación y a la adaptabilidad del educador. El educador es quien tiene que, de alguna manera, identificar las particularidades en su salón de clase y ser flexible al currículo para poder acercar precisamente los conocimientos que en este está funcionando y poderlo acercar a cada uno de los educandos. Gracias, profe. Vale, profe. Entonces, ahora vamos a ir cerrando y vamos a hablar un poco de lo que son los modelos curriculares, ¿cierto? Ya hemos visto un poco el concepto de currículo, hemos visto también qué es la flexibilidad curricular, pero ¿qué son los modelos curriculares? Digamos que hay diferentes percepciones de lo que son los modelos curriculares y hoy les traemos tres. Una que será la propuesta de Margarita Panza y ella nos menciona que un modelo curricular establece criterios para orientar el diseño curricular modular integrativo. Cada módulo se organiza de tal manera que permita al alumno actuar sobre los objetos de la realidad para transformarla. ¿Cierto? Ella menciona que el modelo curricular debe estar muy centrado en la comprensión y en la transformación
de las condiciones de la realidad de los mismos educandos. Esta, digamos, es una visión interesante porque pone el conocimiento al servicio de la transformación de las problemáticas de la realidad. Por otro lado, Ángel Díaz Barriga, él tiene una visión un poco cercana a esta propuesta de Margarita y su aportación, digamos que más importante, reside en la propuesta curricular modular por objetos de transformación. Esta propuesta surge en oposición al modelo tecnológico o de la pedagogía norteamericana, ¿cierto? Porque solamente, más que desde el modelo tecnológico se va solamente hacia el hacer, pero no hacia la transformación de esa realidad. Y ese propuesta curricular modular, digamos, con el ser, el hacer y el aprender. El último modelo, que es un modelo con el cual estamos muy relacionados acá en Colombia, porque se ha venido trabajando por muchos años, es el modelo basado por competencias. Este modelo menciona que los cursos son definidos y secuenciación de competencias junto con una auténtica y estrategias instruccionales de apoyo. Digamos que acá, en este modelo de competencias, los conocimientos o los contenidos están relacionados con esas competencias, ese poder hacer, ese poder transformar en la misma realidad o llevarlo a la práctica, que el conocimiento que se ve. Cada uno de estos modelos tiene una percepción, cada uno nos presenta una forma de cómo o llevar al proceso de enseñanza-aprendizaje. Vamos, profe Ronald. Gracias, mi profe Edgar, por esta conceptualización de los modelos curriculares. Y ya para culminar, sí, sumamos una conclusión muy importante frente a la concepción de modelos curriculares y es la siguiente. El diseño curricular es una labor extenuante y exige la estructura y conocimiento, formación de profesionales en el área de investigación sociocultural histórica y el sometimiento a evaluación institucional. Todo lo anterior con el objetivo de implementar currículos acorde a las necesidades individuales e institucionales de la escuela. Eh, ¿Qué podemos decir frente a esta conclusión, mi profe, de ahí es la siguiente? Que muy a pesar de que el gobierno nacional se pueda esforzar en la construcción de currículos, es importante, ¿sí? Que en línea hacia cada uno de los territorios, ¿sí? En donde pues muchos docentes están en comunidades pequeñas, tienen que finalmente volverse docentes con una gran adaptabilidad y obviamente pues poner en práctica los modelos que acabamos de ver, no de manera estricta, sino que siempre tratando de que estos se puedan de alguna manera permear a la comunidad, a las características de esta comunidad y muy posiblemente no llevar a cabo el paso a paso, la metodología que emana cada modelo. Es muy importante que cada docente sepa que los modelos son como unas guías que presentan una estrategia general, pero que a su interior presenta metodologías que el docente tiene la capacidad de cambiar para poder coger este currículo y sacarle como el jugo, como el mejor provecho para sus educandos. Esta es la importancia de esos conceptos, profe Edgar, y para todos, más allá de aprendernos ciertos significados, lo más relevante de todo este tema de currículo, flexibilidad curricular y modelos curriculares es que el docente, y lo dijimos antes, tiene que ser un elemento totalmente activo, porque recordemos que el docente es quien va a entregar a la sociedad personas que a futuro van a transformar. Si el docente entrega personas eh,
con vacíos, no solamente teóricos, sino de esos conocimientos en la realidad, poco y nada van a servir a la sociedad y esta no va a evolucionar. Bueno, nos despedimos, profe Edgar. Vale, profe. Entonces, que estén muy bien. Muchas gracias por escucharnos. Que tengan muy buen día. Vale, profe, muchas gracias. Feliz día.